Bueno, vamos con el inicio de la clase. Continuamos con la temática de control eléctrico. En este caso, como les indiqué en la última clase, vamos a hacer un poco de simulación. No se olviden que el día del examen práctico van a necesitar una laptop y tener descargado el simulador para ejecutar una parte práctica. Entonces, para que se organicen y no tengan ningún inconveniente ese día, ¿no? Entonces, ya he descargado el simulador, voy a abrirlo. Viene un archivo comprimido, cualquiera de las versiones que ustedes utilicen, tienen que descomprimirlo, comprimirlo, sí, ahí lo tengo descomprimido. Primero me aparece una tabla numérica donde debo ingresar un password, una clave, ¿no? Que siempre es la misma, 4962. Inicio, voy a maximizar para que se vea mejor. Y ya tengo en sí la pantalla de mi simulador KDesimu, que es para simulación de circuitos de control eléctrico, ¿sí? Que contiene elementos lo más básicos posible. Entonces, antes de hacer un poco de simulación, vamos a ver las opciones que nos permite ejecutar, ¿no? Por ejemplo, en la parte superior tengo las opciones para el zoom, ¿sí? De la pantalla. Tengo también una opción para imprimir, si yo quisiera, ¿no? Tengo algunas opciones para ubicar una hoja nueva, por ejemplo, una hoja en blanco, abrir archivos que ya tengo guardados, ¿sí? Para guardar. Siempre que guarden un archivo que ya hayan hecho un trabajo, siempre guárdenlo con el nombre del archivo y terminación .k, por ejemplo. Voy a guardar este de aquí con ejercicio.cat, .cad, ya sea mayúscula o minúscula, porque si no lo guardo de esta manera, cuando yo lo desee abrir, no lo voy a poder hacer. Siempre terminación .cad, ¿sí? ¿Qué más tengo? Tengo opciones de elementos, por ejemplo, aquí cuántas alimentaciones, tengo la línea, el neutro, protecciones, transformadores, alimentación AC y DC. Entonces le hago clic encima del elemento y automáticamente se despliegan sus categorías. Por ejemplo, en este caso son fusibles, ¿sí? Y seccionadores de fusibles. Tengo automáticos, elementos diferenciales de protección, térmicos, termomagnéticos, motores de diferentes tipos, ¿sí? Contactos auxiliares, temporizaba la conexión, desconexión y conexión, desconexión, ¿no? Que es combinación de ambos, pulsadores, ¿no? Entonces ustedes van colocando y automáticamente se le van viendo una librería con diferentes eh, elementos, ¿no? El cajetín, disculpen que se desconectó el internet, ¿no? Ya, esperemos que no se vuelva a presentar ese inconveniente, ¿no? Entonces le decía que en el caso de los cajetines vienen estándar, tengo creo una opción para modificar, vamos viendo, por ejemplo aquí en File, eh, tengo por ejemplo, aquí les va a decir configuración, en el tipo de loja, horizontal y vertical, al momento de imprimir, ¿sí? En configuraciones, si configuración puedo colocarla en A4 horizontal vertical, A3 en primer formato, segundo formato, ¿sí? Tengo la opción para aumentar la velocidad de la simulación y para colocar el cajetín eh, dentro de la hoja, ¿no? Al momento de imprimir, que es importante hacerlo. Es aquí.
que se salió. Se salió. Déjeme abrir de nuevo que se desconectó. Entonces, van viendo y automáticamente se le habrá viendo diferentes opciones que pueden tener para la simulación. La ventaja que tiene es que es un software gratuito y de fácil uso, ¿verdad? Un momento. Abrir de nuevo. Ya, ahí está. Entonces va a hacer un poco de zoom. Tengo opciones de play y stop. Play para simular, stop para poder modificar algún elemento o todo el circuito completo. No se olvide que tenemos dos circuitos. Tenemos circuito de mando y circuito de potencia. Normalmente, al momento de elaborar o diseñar, siempre, ya viendo de la parte frontal, el lado izquierdo, que sería el derecho de la hoja, va el circuito de potencia y al otro lado va el circuito de mando, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo en esta hoja, voy a hacerle un poco de zoom, circuito de potencia, quería aquí, voy a hacer un poquito más grande las letras, cambiar la fuente, aumentarle el tamaño de la fuente, ¿no? Colocarle 20. Ok. Y el circuito de mando. ¿En serio ya? Voy a colocarlo aquí. Ya, entonces, por ejemplo, en la parte que vivimos en la última clase, vimos lo que son los contactores. Aquí, por ejemplo, me voy aquí donde dice bobinas, dependiendo del idioma. Bobinas. Hago clic en el elemento y se sigue manteniendo, ¿no? Si sigo presionando, sigue apareciendo. Para que deje aparecer, toco escape. Y si quiero eliminarlo, hago clic en el elemento y toco suprimir o delete. Entonces, este viene siendo la bobina de un contactor normal porque hay temporizados. Y los auxiliares, me voy aquí, contactores auxiliares, son estos cuatro primeros. Tengo aquí NA, toco escape, tengo NC, clic y escape, NCNA y NCNA con un común, ¿no? Esos son los tipos que puedo poseer. ¿Y qué decía la teoría? Que cuando yo alimento mi bobina, automáticamente todos los auxiliares se van a cambiar de posición porque están conectados electromecánicamente, ¿no? Uno depende del otro, ¿sí? En la parte de simulación, cuando una parte de un elemento forma parte de todo el elemento en común, debe poseer el mismo nombre. Por ejemplo, en este caso, estas bobinas, estas auxiliares pertenecen al mismo contactor y deben llevar, por lo tanto, el mismo nombre. Si se dan cuenta, todo tiene menos K. Voy a colocarle, como dice la parte de la normativa, debería ser como es la primera, K1, no menos K, K1. Y a todos colocarle el mismo nombre, K1, K1, K1. Todos pertenecen al mismo elemento, al mismo contactor. ¿Sí? Ahora, si yo le doy a simular aquí, le doy play, simulación, no va a suceder nada porque mi bobina no está alimentada, ¿sí? Pero puedo alimentarla. Voy a tocar stop para poder colocar alimentación a la bobina. Entonces voy aquí, alimentación, voy a colocarle esta parte de potencia. Voy a colocarle aquí la fase, escape, neutro, escape. ¿Sí? Voy a colocarle un pequeño pulsador acá.
¿sí? Tengo el pulsador y aquí están los cables de alimentación. Entonces voy cable de alimentación. Aquí están normados los cables, pero si usted no sabe normativa, aquí están los nombres, no pasa nada. Por ejemplo, yo puedo colocar este cable azul, que debería ser neutro, colocarlo aquí y el mismo color acá, ¿no? No pasa nada, es como cuando usted trae una instalación. Así compre cables de diferentes colores que no sean normados, igualmente la instalación va a funcionar, ¿sí? Al momento de la simulación, automáticamente se van a cambiar al color que deberían ser. Entonces, puedo colocar cualquier color y procedo a conectar los puntos, ¿sí? Como vio en la parte anterior, la última clase diapositiva, este punto indica que están empalmados, ¿no? Uno y procedo a unir. ¿Ya? Tengo un pulsador, este aquí es cuadro, ¿no? Tiene que ser marcha. Marcha de acá. Espérense, déjenme colocarlo de nuevo bien. Y conecto. Entonces, ahí está, tengo una bobina, coloqué la misma. Una bobina, no sale el marcha. No sale el pulsor, no está el pulsor marcha aquí. Extraño, no, aquí me falta, si se dan cuenta en esta, bueno, versión que descargué no está en marcha, está el paro. Pero para que actúe voy a colocar de este tipo y solamente va a conectar la parte del marcha, ¿no? A ustedes sí le va a salir. Debe decirles a ustedes NA o NO. A mí no me sale, no sé por qué. Creo que es la versión. Entonces voy a colocar solamente la parte del marcha, ¿no? Porque no tengo uno solo. Se conecto y, por ejemplo, si le doy play, no pasa nada porque la bobina no está alimentada, está cortada la alimentación en este punto, ¿sí? No se alimenta. Yo cuando presione y mantenga presionado porque es pulsador, la acción del pulsador es tenerlo presionado. Si yo lo suelto, vuelve a la posición inicial. Ahora, doy play y presiono. Miren, si dan cuenta, estoy manteniendo presionado, no he soltado el pulsador. Y lo que pasa es que cuando se alimenta mi bobina, automáticamente todos sus contactos auxiliares, que son todos los que están ahí, de diferentes tipos, cambian de posición automáticamente porque está alimentada la bobina. Pero cuando corta la alimentación, es decir, cuando deja de pulsar, de presionar, automáticamente vuelven a la posición inicial. Entonces suelto y volvieron a la posición inicial. Si yo por alguna equivocación le coloco un nombre diferente a unos auxiliares, no va a funcionar. Por ejemplo, este de aquí, TNC. Voy a colocarle K, a diferencia de los otros que se llaman K1. Le doy play. Se dan cuenta que con ese K no pasa nada porque el simulador entiende que este K pertenece a otro contactor y no pertenece a este de aquí. Entonces, al momento de hacer el diagramado hay que tomar en cuenta hay que tener en cuenta el nombre, ¿no? Para que pueda funcionar, ¿sí? Ahora, ¿qué puedo hacer con esto? Por ejemplo, voy a dejar solamente el NC y el NA. Voy a colocarlos aquí y voy a proceder a conectarlos a la línea, a la fase. Ahora voy a colocar los dos luces. Aquí están en bobinas, están las luces normales e intermitentes, ¿no? ¿Sí? Dos luces. Si usted le da clic en cualquier elemento, automáticamente le aparecen las características. En este caso aparecen los nombres, los puntos de conexión y el color. Voy a colocarle aquí H1. Si el color, bajarlo ahí. Y H2. Voy a colocarle azul.
Ahora voy a proceder a conectar de mi manera, ¿no? Ya tengo que conectar la parte de la fase a sus contactos auxiliares del contactor, ¿ya? Y conecto ahora a la parte del neutro. Ahora sí, si yo le doy a simular, ¿qué sucede? ¿Quién me dice? ¿Qué pasa cuando le da a simular? No pasa nada, Se encienden las dos luces. se encienden las dos luces, ¿seguro? Solamente presione el botón de simular. Se encendería una. ¿Cuál se enciende? ¿H1 o H2? Miren en qué condiciones están antes de la parte de simulación. Vamos a ver, a ver. Le doy play. Está encendido H2. ¿Por qué? Porque H2 está conectado a este contacto que es tipo NC y se está alimentando directamente. El H1 no enciende porque está conectado al NA y está cortado aquí. ¿Cuándo va a encender? Cuando yo alimente mi bobina. Si yo alimento mi bobina, estos contactos van a cambiar de posición. Este completa el circuito, alimenta el bombillo, este NC se va a abrir, corta la alimentación y se apaga el bombillo, ¿no? Todo depende de la alimentación de esa bobina, ¿sí? Entonces voy a darle presión, ¿no? Encendió H1 porque cambió K1, el auxiliar NA, y se apagó H2 porque cambió el NC a NA, ¿sí? Deja presionar, automáticamente vuelven a su posición inicial porque la bobina ha sido de dejar, se le ha quitado la alimentación. Ahora en este caso existe un inconveniente, que solamente actúan de esta manera cuando yo mantenga presionado, ¿no? ¿Sí? Si yo lo suelto, vuelvo a la posición inicial. Voy a suponer que tengo un sistema de motores. Por ejemplo, esta luz va a ser verde encendido y H2 va a ser para apagado. Toco stop, voy acá, voy a cambiar el color, H2 indica el apagado y voy a hacer mi parte de potencia que va a ser para un pequeño motor. Voy acá, ¿sí? Conecto. Estos son los contactos principales, ¿no? Voy a colocar el mismo nombre. Voy a llamar K1 porque solamente tengo esa bobina. Pero coge motor ya sería KM1. Todo debería llamarse KM1 porque ya pertenece a uno. KM1. K de conductor, M de la carga y 1 de la cantidad. KM1 y KM1. ¿Ya? Ahora me falta la alimentación. Depende del tipo de motor que va a ser la alimentación. Colocarle trifásico, 3 líneas y un motor trifásico. En este caso tengo la opción de colocar las 3 líneas a la misma vez de forma vertical aquí, ¿sí? Para no hacer una por una. Y este se va a llamar M1 porque así es la designación de mi motor 1. Ahora, si yo le doy al play, ¿ese motor se va a encender? ¿Va a estar encendido o no? Si le doy solamente al play, al botón de simulación, ¿está Sí, encendido o no? Sí está encendido. ¿Por sí, qué? ¿Por qué? porque lo energizará al momento de encender. Vamos a ver. Ya. No enciende. ¿Por qué? Porque este motor depende, su alimentación, miren, el motor está cortado aquí, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Mi motor depende de estos contactos principales, de estos 3, que cambien de posición. Y para que esto cambie de posición, ¿qué debe cambiar o alimentarse? La bobina, ¿sí?
Si esta bobina no se alimenta, el motor nunca va a encender porque depende de los que están anteriores, que son los contactos principales. Entonces, eliminar todo esto. Voy a darle, voy a presionar y cuando presione se le mete el motor, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque se alimentó automáticamente la bobina y sus contactos principales cambian de posición y el motor comienza a girar. Pero si yo suelto, lo que pasa es que se deja alimentar la bobina y los contactos principales se abren y el motor se va a apagar, ¿no? Ahí. ¿Sí? Se apagó. Presiono, se alimenta. Suelto, se apaga. ¿Sí? Todo depende del accionamiento tanto de las luces como el motor, depende de las bobinas. ¿Está clara esa parte? ¿Hay preguntas? ¿Ahí? Bueno. Yo, por ejemplo, pudiera colocar más motores que puedan actuar con el misma bobina, aunque lo aconsejable es que cada motor posea su propia bobina, ¿no? Porque son cargas grandes a diferencia de la parte de potencia, pero lo pudiera colocar, ¿no? Aquí va a colocar otro motor. ¿Sí? El motor se va a llamar M2 y puedo conectarlo a la salida de los principales, ¿no? Conecto, la protección, vamos a ponerle la protección de una vez. Ya estaba aquí. Voy a conectarla acá las dos. Eso no influye mucho, pero igual. Si se nos acaba el tiempo, nos conectamos de nuevo. Presiono y las dos conecta aquí. Sí, solamente protección esta parte aquí. Si quisiera no lo pudiera colocar, ¿no? Ahora doy play, mis dos motores están apagados y cuando presiono, los dos automáticamente se van a encender, ¿no? Porque los dos dependen de este de aquí, ¿sí? De este punto de aquí depende. En cambio, si yo hiciera de esta forma, el segundo motor, voy a conectarlo de la parte superior, no la parte inferior. ¿Ya? Tengo ahí, si lo voy a simular, los dos motores están encendidos, están apagados, uno encendido, uno apagado, ¿qué sucede? Si le voy a simular. Solo el M2 estaría encendería ¿Por qué el M2 porque estaría encendido? porque está conectado directamente a la red. Exacto. Porque ya no depende del KM1, sino está conectado directamente a la alimentación, ¿no? Sí, entonces no puedo controlarlo, solamente lo puedo controlar cortando la alimentación, ¿no? Ahora, si yo quiero, también lo puedo independizar, ¿sí? Para que enciendan con pulsadores diferentes, colocando, por ejemplo, un contactor más. Voy a colocarlo, ampliar un poco esta parte de aquí. Voy a quitar las luces, ¿no? Las luces solamente me van a indicar el encendido o el apagado. Voy a colocar otra bobina y otro pulsador. Como le indicaba, a mí no me sale el NA. Creo que tiene problema. El simulador, pues ustedes sí le va a salir, ¿no? No me sale, solamente me salen los tres. Entonces, como no tengo NA, he colocado este de aquí, solamente voy a utilizar la parte del NA.
Y voy a colocar otra bobina. Esta se va a llamar KM2 porque pertenece al segundo motor. Doble clic izquierdo y le cambio el nombre. No se olviden, doble clic izquierdo sobre el elemento o la parte del elemento para cambiarle las características. Y conecto, mantengo presionado y hasta donde quiera llegar, ¿no? Clic y mantengo presionado hasta donde quiera llegar. Entonces, como tengo una bobina más, voy a cambiarle también los nombres. También deben cambiarle los nombres a los pulsadores que no sean el mismo, porque si tienen el mismo nombre van a actuar al mismo tiempo. Ahora me faltan los principales. Voy a colocarlos aquí y voy a conectar. ¿Sí? Hago clic sobre el cable, mantengo presionado y suelto, ¿no? Para que no siga apareciendo el punto, toco escape. ¿Sí? Voy al cable, ¿sí? Me acerco, hago clic donde quiera que aparezca, mantengo presionado, suelto, mantengo presionado, suelto. Clic, mantengo presionado y suelto. Clic, mantengo presionado y suelto. Y este se va a llamar KM2. Los terminales van a quedar con el mismo nombre. Ahora, voy a darle el play ahorita, ¿sí? Y solamente el primer pulsor me sirve para el primer motor, ¿no? Porque ambos tienen, bueno, tienen partes del KM1, del contactor KM1. Y para el segundo tengo este de aquí, ¿no? ¿Sí? Pero se me sigue presentando el inconveniente que cuando dejo presionar automáticamente se van a apagar. Entonces, no es aconsejable porque es algo ilógico que un operador se mantenga presionado todo el tiempo sea presionado todo el tiempo el pulsador para que esté encendido el motor. Entonces, hay una parte que hay entra aquí importante que se conoce como enclavamiento o ayuda a memoria, que es una base en la parte de control que también ya voy a explicarle a continuación. Se nos va a acabar el tiempo, entonces quedan 2 minutos, bueno, menos de 2 minutos. Desconéctense y conéctense de nuevo para continuar, por favor. ¿Sí? Desconéctense y conéctense de nuevo.